Regresamos a su espacio Da Forum por Metrovisión, Canal 62 de Aster y Claro. Y estamos en un conversatorio con el licenciado Ángel Chalas, experto en finanzas. ¿Verdad, Chalas? Chalas, una pregunta que me ha surgido. ¿Por qué los bancos, aunque la persona tenga un buen historial de crédito, dependiendo del monto que vaya a tomar, si sería por un factor de riesgo que casi siempre le solicitan, que debe buscar un garante o un fiador o un fiador solidario, como le llaman también en el banco? ¿A qué se debe esa situación? Porque en ocasiones es un poco compleja cuando que uno tiene que buscar a alguien para que le sirva de garante. Casi la gran mayoría de personas no le gusta por alguna experiencia negativa que han tenido con algunas situaciones de esas. Mira, Emily, en la banca se habla mucho de mitigación de riesgo. Okay. Y es prácticamente al banco o a la banca lo que le interesa es que el dinero que prestó retorne donde ellos, obviamente con sus intereses agregados. Sí. Pero una vez se identifica un posible riesgo o un cliente que no tiene la experiencia de crédito por lo que está solicitando, digamos que tú eres un cliente que has tenido crédito por 100,000 pesos y vas al banco y en ese momento se te presentó una oportunidad de un negocio o de hacer algo y necesitas 1,000,000 de pesos. Bueno, como tu experiencia solo ha sido de 100,000 pesos, normalmente para darte ese monto, aun cuando puedas tener la capacidad de pago, se te va a solicitar un codeudor o garante solidario para mitigar el posible riesgo de incumplimiento por no haber tenido esa experiencia. Ahora bien, ya si tú has manejado montos similares, normalmente no se te exige ni codeudor ni garante solidario. Ahora bien, y qué buenos términos esos que planteas, porque muchas personas no saben cuál es la diferencia entre un garante solidario o fiador o un codeudor cuando se le está solicitando, se le está haciendo la solicitud de que le pueda servir de garante o de codeudor. Y mira, básicamente el codeudor en un préstamo está adquiriendo las mismas obligaciones contractuales que el deudor, digamos, incluyendo en el crédito, porque una vez se asume un préstamo, deudor y codeudor, en su buró de crédito va a estar presentado ese préstamo. Si tú dejas de pagar, bueno, pues en automático también la institución financiera puede buscar en tu cuenta, puede retirar de tus fondos, porque tú eres juntamente deudor, porque es codeudor porque hay un segundo, sí. Pero eres juntamente deudor con el principal. Ahora bien, el garante o fiador no necesariamente tiene las mismas responsabilidades a nivel de crédito, porque no es reportado en su buró de crédito. Ahora sí, cuando eres garante solidario, tú te estás comprometiendo ante la institución de que si el deudor principal no paga, bueno, pues tú vas a asumir esa deuda y tú la pagas. Por eso, muchas veces no recomendamos ser fiador o fiador solidario en una solicitud, a menos que sea de una persona que tú estés dispuesta a afrontar la solicitud sin que te duela a veces necesariamente. Sí. Digamos que tú vas a ser fiador solidario entendemos a la perfección. De tu madre o tu padre. De alguien muy cercano. De alguien muy cercano. Que tú entiendas que si en caso de que por alguna dificultad esa persona no puede seguir con la responsabilidad de la deuda, pues entonces tú la puedes asumir por lo que tú planteas, por el lazo cercano de familia o de amistad que sean también muy, muy cercanos. Esa es la parte. Así es, porque es muy difícil tú tener que pagar un dinero que no consumiste, que no hiciste el negocio y te fue mal, porque muchas veces tomamos un dinero y me fue mal, no se dio el negocio como lo planeé, pero fue algo que lo hiciste tú y que hiciste el esfuerzo y te queda la satisfacción de que tienes que pagar un dinero, pero fue por algo que intentaste hacer bien. No así, cuando soy fiador o codeudor de alguien que no utilice ese dinero, que no consumí ninguno de esos recursos, pero lo tengo que pagar. Entonces, hay un producto, bueno, continúa con la idea para que... Sí, para otra cosa que es peor aún, porque muchas veces somos fiadores poniendo en garantía alguna prenda nuestra.
porque tú pudieras ser fiador de un tercero con un garante, con un certificado financiero o un certificado de depósito tuyo garantizando ese préstamo de un tercero. Y sucede peor aún cuando alguien te llama que tenía mucho que no te llamaba, o un familiar, mira, qué bueno que te está yendo bien, tuve cierto problemita en el crédito, pero no fue que yo quedé mal, fue un error del banco. Yo necesito que tú tomes un préstamo a nombre tuyo, que yo lo voy a pagar. Ese es un error garrafal, porque tú estás tomando una obligación a nombre tuyo, que es de un tercero, pero para la institución es tuyo, que casi en el 90% de esos casos va a quedar mal. Ok. Chara, hay un producto que creo que es el de mayor tradición, se podría decir, actualmente ya con los bancos, que es el tema de las tarjetas de crédito. ¿Cómo funciona la tarjeta de crédito? Mira, las tarjetas de crédito, yo siempre digo, son el mejor producto que yo pudiera tener, pero también el peor. Porque si la usas bien, y aquí vamos a hablar de cuál es el uso debido de una tarjeta de crédito, pues tú no tienes que pagar intereses. Es un arma de doble filo, como dice. Así es. Porque si la usas bien, tú no tienes que pagar ningún tipo de interés a la institución donde tienes la tarjeta para apalancarte. Pero si la usas mal, entonces es el crédito más caro que hay en el mercado. Actualmente un préstamo personal caro anda por el 25% anual. Que es un 2% prácticamente. Una tarjeta de crédito normalmente es un 60% anual, que es un 5%. Ahora, ¿cómo yo debo utilizar esa tarjeta de crédito? ¿O cuántas tarjetas de crédito yo puedo manejar? Si eres una persona con ingresos fijos o un salario fijo, yo no recomiendo tener una tarjeta que supere el 50% de tus ingresos, porque si la consumes completo, no vas a poder cubrir ese monto completo. ¿Y qué va a suceder cuando llegue el mes y financies la tarjeta o quedes en un sobregiro en tu tarjeta? ¿Qué es un sobregiro? Que tengo una tarjeta de 50,000 pesos y el día del corte debía 55,000 pesos, porque la tarjeta me permite sobregirarme en un momento dado hasta un 10% más por encima del monto que del monto total. Digamos que debes esos 55,000 pesos. Vamos, que tenemos en la línea al licenciado Francis Cano desde la ciudad de Waterbury, Connecticut, estado de los Estados Unidos. Buenas noches, Francis. Buenas noches, licenciado Emelin Pujols. Igual para el licenciado Chalas. Interesantes temas. Buen análisis, buena perspectiva. Pues bienvenido, Francis. Así que cualquier pregunta sobre el tema estamos tratando el tema de las tarjetas de créditos y quizás vamos a tocar, la de débito no es tan compleja, pero la de crédito es que... Quizás hay algún tema que pudiéramos ver en la de débito que el cliente también, o que la persona puede saber. O puede saber. Y Francis, comentábamos, para ti que ya estás con nosotros acá, la desventaja de nosotros tener una tarjeta de crédito y estar sobregirado durante ese mes de mi corte de mi tarjeta. Porque si bien es cierto que si utilizo mi tarjeta de manera correcta no tengo que pagar ningún tipo de interés a la institución financiera, cuando la uso de manera incorrecta entonces pago intereses muy caros. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, que cuando sobregiramos nuestra tarjeta, en ese mes de corte voy a tener que pagar interés por financiamiento al capital adeudado, interés por financiamiento al consumo del mes, y aparte voy a tener que pagar una comisión por sobregiro de la tarjeta. Esos son 3 cargos. Sí, y una pregunta, ¿afecta el sobregiro el buró de crédito? Totalmente, totalmente. Pudieras tú tener una puntuación muy buena en tu buró de crédito y ese mes cerraste sobregirada la tarjeta y ese sobregiro te baja tu puntuación. Es como una forma de que se está viendo de que uno no tiene liquidez. Efectivamente, el sobregiro da un indicio, el sobregiro y los avances de efectivo. Porque aún tengo mi tarjeta de crédito y puedo hacer avance de efectivo de mi tarjeta de crédito, manda una información al sistema financiero de que no tengo capacidad de pago, de que no tengo solvencia mensual para afrontar a lo que tengo que afrontar en el mes y tengo que utilizar mi tarjeta de crédito. Que de hecho es otro mal uso de la tarjeta de crédito cuando yo hago retiros de mi tarjeta de crédito en efectivo, porque tengo que pagar una comisión también por ese retiro. Otro uso no muy recomendado es el llamado extra crédito de mi tarjeta.
¿Por qué? Que los diferentes en bancos tienen diferentes nombres. Hay en uno que extra límite, otro extra crédito, otro crédito más. Sí. Pero ¿qué pasa ahí? Que como mínimo normalmente se trabaja con una tasa de un 2.5% mensual. Ya por ende es más caro que un préstamo. Y adicional a ello le va cuando le corta. Esa primera cuota del monto que tú hiciste de abono, de retiro, tú vas a pagar el 3% de ese monto como mínimo. Sí, y adicional los demás intereses que generan la tarjeta de forma normal. De forma normal, es así. Bueno, Chala, hemos llegado ya a la parte cumbre. Si Francis tiene alguna pregunta. Francis viene entonces ahora a entrar con los deportes, que ya quedan los minutos finales para el tema deportivo. No sé si quiere dar algún tipo de consejo o algunos tips ya finales para que ya luego pasar con Francis. Después que Francis pase a los deportes, cerramos con algunos... Quizás Francis se va a tomar ya los 5 minutos que quedan de deporte. Excelente. Entonces vamos a aprovechar un minuto para que tú dé algunos consejitos. Exacto. Y lo traje por acá anotado para que no se me pase alguno, ¿verdad? Porque no ocurra como el Chavo, ¿verdad? Exacto. No, y son tips bien importantes porque van directamente ligados, y Francis puede decir eso, a lo que es nuestro bolsillo, ¿verdad? A lo que es nuestras finanzas personales. Y hablábamos de que todo lo que yo pueda evitar que salga de mi bolsillo y todo lo que yo pueda hacer que entre, bueno, pues es beneficioso para nosotros. Y uno de los puntos más importantes cuando hablábamos de los préstamos es que en caso de que tengas uno o más préstamos y necesites hacer un préstamo de consolidación, bien pudieras hacerlo tomando en cuenta el tiempo de financiamiento. Porque si tienes uno o dos o varios de los préstamos que tienes, que ya le falta muy poco tiempo para pagar, probablemente todo lo que estás pagando en ese préstamo ya es capital. Y renegociar una deuda para volverla a tener a largo plazo es volverle a pagar interés a la institución financiera de algo que ya había tomado. Por ende, si vas a hacer un préstamo de consolidación, que sea al menor plazo posible o al plazo menor de los créditos que ya estás consolidando. Pues bien, señor director, vamos a subir con el bumper de deportes y Francis que inicia inmediatamente, ¿verdad? Adelante, los deportes en The Forum. Poca actividad hoy en el béisbol de las grandes ligas, en las series divisionales. Solo un encuentro entre los Astros de Houston y los Marineros de Seattle. Vuelve el cubano Álvarez a conectar cuadrangular justamente en la sexta entrada y le da la ventaja a los Astros 2-0 en esta serie. Pierden nueva vez los Marineros de Seattle. Yo le comentaba a un amigo mío que tengo todas las expectativas fijadas en que los Astros de Houston van a estar en la Serie Mundial. Mucha profundidad, experiencia, talento y varios jugadores que van a despertar como José Altuve, Yuli Gurriel, y ahí está ahora en este momento el cubano Álvarez levantando la bandera de los Astros de Houston y están en ventaja en esta serie 2-0 frente a los Marineros de Seattle. El partido de esta noche, que estaba pautado entre los Yankees de Nueva York y los Guardianes de Cleveland, fue suspendido por lluvia. Justamente aquí también en el estado de Connecticut hoy estamos disfrutando de amplias y contundentes lluvias para refrescarnos y para mejorar la flora y la fauna también. Excelente. En el ámbito de la NBA, en la pretemporada, el equipo de Oklahoma está jugando en el tercer cuarto con las Espuelas de San Antonio.
81-86 están dominando el equipo de las Espuelas de San Antonio a Oklahoma. El otro partido que finalizó de la pretemporada de la NBA, Grizzlies le gana a los Pistones de Detroit 126-111. Esa es toda la actividad, tanto en el béisbol de las Grandes Ligas como en la pretemporada de la NBA. En el plano de la República Dominicana, anoche por igual los Tigres del Licey anunciaron al azuano César Marchena como uno de sus narradores. Ahí se destacan voces como la de Franklin Mirabal, Roosevelt Comarazami. Ahora se le suma a este talentoso cronista deportivo oriundo de la provincia de Azua, César Marchena, que estará con el equipo de los Tigres del Licey, que este año estarán gerenciados por Audo Vicente y por igual como manager, el más preferido de la fanaticada y de todos los peloteros, José Offerman. ¿Qué sucedía siempre Pujols y Charlie y toda la audiencia? Que cuando Licey está con el agua al cuello, inventando con algunos managers que traen de otros países, que no conocen la realidad del equipo, que no conocen el béisbol dominicano, que no están a la altura de un equipo como los Tigres del Licey, que tiene que competir porque es el equipo de mayor fanaticada en todo el país. Entonces traían a José Offerman de la banca, del olvido. No, ahora temprano se le da la oportunidad para que sea el dirigente de los gloriosos Tigres del Licey, y esa es una decisión que aplaudimos. ¿Qué le parece a usted? Sí, interesante. Offerman ha demostrado que tiene capacidad para dirigir un equipo como los Tigres del Licey en varias temporadas. Lo ha demostrado, que ha recibido el equipo, como usted plantea, ya después de una baja, y él lo revive, vuelve la gloria a ese equipo. Y tomarlo desde el principio de la partida es sumamente interesante. Eso quiere decir que el Licey va a dar un buen béisbol este año, la Chala. Sí, ya hay unas adquisiciones interesantes. Ahí vi que Audo dijo que O'Neill Cruz viene a partir de noviembre y ahora en Grandes Ligas. Le vamos a dar cuerda a los aguiluchos. 100%. Estamos empatados a 23 con las Águilas Cibaeñas, el acontecimiento deportivo más grande que puede suceder en toda la República Dominicana es que las Cuyayas, las Águilas Cibaeñas, se coronen con la número 23 y Licey se quede con la 22. Eso no se va a aguantar. Porque que las águilas se consagren como el mayor ganador de la pelota dominicana será un trago amargo siempre para los Tigres del Licey. Estamos empatados a 22. Bueno, entonces ya llegamos a la parte final del programa. Nada, vamos a despedirnos ya, Francis, y continuaremos con ese análisis el lunes, ya que mañana vamos a tener el programa de Forum Salud. Así que a todos, feliz resto de la noche, todo en casita, a dormir tranquilamente. Buenas noches. Feliz noche.